Hello. How often, how often, how often, how often. Algunos dicen how often con la T, pronunciando la T, da igual. El 30% lo dice con T, el 70% sin T. How often do they go to the theater? How often do they go? Do they go? Do they go? Do they go? María y Juan siempre van al teatro, pero ¿con qué frecuencia? ¿Cuán a menudo? How often? Es nuestra manera de decir con qué frecuencia. How often do they go to the theater? How often do they go to the movies? How often do they go to the beach? How often do they go to the mountains? How often do they go to the summer house? How often do they go abroad? How often do they go to Boston? How often do they go to Paris? How often do they go to Barcelona? How often do they go to Morocco? How often do they come here? How often do they study English? How often do they go to their parents' house? How often do they come to this class? Hola y bienvenidos a la clase 96. Hoy vamos a ver la pregunta How often do they go to the theater? ¿Con qué frecuencia van al teatro? Y ahora nos vamos a centrarnos en la primera parte de la frase. ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo es en inglés? How often. Muy bien. No digamos nunca con qué frecuencia. With what frequency. ¿Con qué frecuencia es? How often. How often. Todo junto. How often. Perfecto. Estoy pronunciando bien fuerte la H al principio de how. How. Nunca ow. How. Perfecto. Y luego often. Yo digo often con la T fuerte también. Often. Pero hay gente que dice often. No importa qué digas. Lo que es importante es que no digas nunca how often o how often. Es often. Often. How often. Muy bien. Y si quiero preguntar con qué frecuencia comes pescado, ¿cómo sería? How often do you eat fish? Muy bien. Veamos un ejemplo. How often do you go swimming? ¿Con qué frecuencia vas a nadar? Perfecto. Entonces, nunca decimos how often, pero sí decimos how often. Good morning. Le llamo para hacer la entrevista. The interview. Sí, para el puesto de conserje. ¿Puede hablar? Okay, great. Well, empecemos. ¿Haces ejercicio? Do you do exercise? ¿Con qué frecuencia? How often? ¿Con qué frecuencia? How often? Escuchad, he dicho how often. Pronuncialo. How often. Oh. Tantas veces. Pues bien, necesitamos alguien muy fuerte. ¿Haces flexiones? Do you do press-ups? How often? How often? Wow. Y abdominales? Do you do sit-ups? How often? Entiendo. ¿Cómo se llama, señor? ¿Albert? ¿El friki? El puesto ya ha sido ocupado. Ugh. Entonces, vimos en la parte anterior cómo pronunciamos bien con qué frecuencia. ¿Cómo era? Bien, how often o how often. Ahora nos centraremos en la segunda parte de la frase, do they, la tercera persona del plural. How often do they? Jamás decimos how often they. Tenemos que usar el verbo auxiliar. How often do they? Y no decimos how often they do. Tenemos que invertirlo también. How often do they? How often do they? Perfecto. Y si queremos usar la tercera persona del singular, ¿cómo sería? How often does he? Perfecto. O how often does she? Veamos algunos ejemplos. How often do they have a day off? ¿Con qué frecuencia toman un día libre? O how often do they call him? ¿Con qué frecuencia le llaman? How often do they? Perfecto. Ahora vamos a repasar toda la pronunciación para que lo tengas muy bien. How often do they? Sacando la lengua. How often do they? Y ahora todo junto.
How often do they? Muy bien. ¿Sí? ¡Ideal! I can't believe it. Me han regalado 2 mascotitas, ¿sabes? Que lo adivine, ¿vale? Pues voy a adivinar qué son. A ver. Do they live in the water? ¿Viven en el agua? Do they live in the water? They do? Okay. Do they drink water? Sometimes. Okay. Do they? ¿Has visto que digo do con la lengua adentro y they entre los dientes? Do they drink water? Dilo tú. That's right. A ver, otra preguntita. Do they, así, vienen en colores distintos? Do they come in different colors? Sometimes, okay. No sé. Do they eat sushi? Sí, comen sushi. Okay. ¿Con qué frecuencia comen sushi? How often do they eat sushi? ¿Cuándo hacen el caníbal? ¿Qué puede ser? Son 2 pirañitas. ¡Qué ideal! Pero bueno, no sé. ¿Les gusta la gente? Do they like people? Really? Do they like to eat people? Pues no sé. Ahora vamos a ver la tercera parte de la pregunta. Go to the theater. Y escucha cómo estoy pronunciando la palabra teatro. Theater. Theater. Sí, estoy sacando la lengua al decir la primera sílaba. Theater. Repítelo conmigo. Theater. Muy bien, no decimos nunca go to the theater. Theater. Y también, como ves, hemos metido el artículo antes de theater. The. Doble TH. The theater. How often do you go to the theater? How often do you go to the cinema? How often do you go to the shops? The, no lo olvides. Y también veamos algunos ejemplos con la palabra del día, que es ice cubes, hielos o hielo. En inglés, ice cubes o ice significa hielo. Entonces, ¿con qué frecuencia pides hielo en tu café? How often do you ask for ice cubes in your coffee? Ice cubes, cubos de hielo. Muy bien. Entonces la frase entera. How often do they go to the theater? Theater y no theater. Theater. Perfecto. It's technology time. Yeah. Estoy haciendo compra por internet. I'm buying stuff online. I'm shopping online. I'm buying a projector online. With this projector, my house will be like a movie theater. Yeah. Albert's Theater. Yeah, it's going to be wonderful. My very own theater in my house. Claro, hay que decir theater, theater, theater. My friend Osvaldo says theatre. Eso no vale. Theater, theater. Yeah, I'm going to have my own theater. A big projection on the wall. It's going to be wonderful. My friends are going to love my theater. I'm going to love my theater too. Everyone's going to love the theater. Yeah, I think I should buy this projector right now. Albert's Theater. Wow.